Anciana ridícula, le decían sus nietos sin imaginar la gran lección que les daría. Eduviges era una anciana que en sus 80 años debió cambiar muchas veces el mundo. Su memoria recordaba guerras, epidemias, conflictos, momentos memorables y tristes. También sus gustos cambiaron a lo largo de todos esos años. De los calmados boleros de su niñez, había visto en su adolescencia surgir una infinidad de jóvenes de cabello largo que consumían drogas y escuchaban rock and roll a todo volumen. Ella, aunque fue educada en valores tradicionales de una familia católica, se dejó llevar por esos locos y acelerados años 60 y vivió su juventud como la mayoría de los de su generación. Pero el tiempo pasó. Los vientos de revolución se fueron con la misma rapidez que llegaron, y Eduviges, como también la mayoría de los de su generación, volvió a sentar cabeza y continuó con una vida tranquila y serena. Culminó los estudios universitarios que abandonó durante los años de diversión. Se graduó, se convirtió en una profesional y consiguió un trabajo que le permitió vivir de manera holgada. Era feliz con su nueva vida, pero en el fondo de su corazón miraba con nostalgia ese pasado tan reciente en el que se vivía de manera muy rápida sin pensar en el mañana. Antes de cumplir 30 años, Eduviges se casó con un compañero de trabajo que, como ella, había disfrutado de su juventud a todo dar, pero que también había sentado cabeza y ahora era un gran profesional. El pasado común los hizo coincidir en muchos gustos, especialmente en sus inclinaciones musicales por la música rock, y tras un noviazgo de 2 años, decidieron dar el paso hacia el matrimonio. Fue una ceremonia grande, con muchos invitados, en las que todos disfrutaron al son de los clásicos de la década del 60 y en la que por un momento viajaron al pasado para regresar a revivir los días del rock and roll. Al cabo de 3 años de matrimonio, Eduviges quedó embarazada. La noticia la tomó por sorpresa, pero la encaró con buena actitud, pues en una nueva vida veía la oportunidad de transmitir toda esa pasión que algún día la caracterizó, pero que poco a poco se iba apagando. El niño fue bautizado con el nombre de uno de los músicos favoritos de la pareja, y desde muy niño fue introducido en la música rock a través de los viejos discos de vinilos que Eduviges y su esposo coleccionaban. Pero, para bien o para mal, conforme el hijo fue creciendo, fue mostrando su propia personalidad y su inclinación por una música acorde a su época. No se trataba de que el pequeño despreciara sin más la música de sus padres, sino más bien que conforme ingresó al colegio y conoció compañeros, se puso a todo con los avances que esa música había desarrollado en los últimos años. El pequeño seguía escuchando rock, pero no el que salió en la época de sus padres, sino el que estaba de moda. Géneros como el punk y el metal eran sus preferidos. Géneros que para Eduviges y su esposo suponían una perversión respecto al espíritu original. Sin embargo, acorde con el espíritu de libertad que nunca los había abandonado, no le prohibieron a su hijo que diera rienda suelta a aquellas inclinaciones. Conforme el pequeño creció y se convirtió en un adolescente, aquella tendencia se marcó aún más. Y como sus padres a su edad, el joven entró en el mundo de las drogas recreativas, sin convertirse en un adicto, sino simplemente por diversión. Eduviges y su esposo vieron ese comportamiento con preocupación, pues, aunque ellos mismos alguna vez lo habían hecho, ahora como padres se daban cuenta que no es para nada fácil aceptar que un hijo consumiera, y le llamaron la atención en incontables ocasiones. Pero todo era inútil. El muchacho heredó la rebeldía de sus padres y nada ni nadie lo detendría en su camino. Solo el tiempo pudo reencauzar el camino para el joven, que también abandonó el consumo de drogas cuando creció y, como sus padres, cursó una carrera universitaria y se hizo un gran profesional. Eduviges, que poco a poco se iba convirtiendo en una mujer mayor y llegaba a su edad madura, tranquila de que su hijo hubiera retomado el camino del bien y sin abandonar sus gustos musicales, fuera ahora un hombre útil a la sociedad. Y así pasaría aquella familia los siguientes años.
Eduviges se jubilaría de su trabajo y se iría convirtiendo paulatinamente en una anciana, hasta que, pasados sus 70 años, la historia se repetiría. Su hijo, hecho ya todo un señor, se casó y su esposa quedó embarazada al poco tiempo de una niña hermosa, convirtiendo a Eduviges en abuela. Al poco tiempo, la mujer quedó embarazada de nuevo y le regaló a su suegra otro nieto, esta vez un niño sano y rozagante. Eduviges no cabía de la dicha, pues desde su jubilación contaba con mucho tiempo libre y llegaba incluso a deprimirse. Pero ahora contaba con dos hermosas criaturas a las que debía ayudar a educar. En efecto, su hijo, como no tenía mucho tiempo por su trabajo, le dejaba a cuidar sus hijos a Eduviges todas las tardes. La anciana aprovechó para cultivar también en ellos el amor por el rock. También esos dos pequeños fueron creciendo escuchando la música de sus abuelos, pero también ellos, conforme se hicieron un poco más grandes, comenzaron a desarrollar esos gustos hacia una música más moderna. No llegaban a los 15 años cuando los nietos decidieron dar un paso más en la tradición de la familia y pidieron a sus padres que de Navidad les regalaran guitarras eléctricas, pues ya no querían solamente escuchar la música, sino también tocarla por su propia cuenta. Los padres, considerando que se trataba de un artesano, aceptaron y cumplieron sus deseos. Desde entonces, los muchachos cargaron consigo aquellas guitarras en las visitas que hacían a sus abuelos todas las tardes. Al ver aquellos instrumentos, la anciana revivió los años 60 de su juventud, esos que mayor felicidad le dieron en su vida, y sintió una profunda nostalgia por su pasado. El sentimiento se acrecentaba con cada día que pasaba, hasta que finalmente una tarde explotó todo aquel caudal de recuerdos, y Eduviges se cargó una de las guitarras sobre su cuello, y haciendo que tocaba el instrumento, comenzó a cantar una de las viejas canciones de su juventud. Al verla, sus nietos tuvieron una reacción burlesca y decidieron grabarla para compartir con sus padres aquella escena que tanto los hacía reír. Cuando terminó de cantar, sus nietos le dijeron: «¡Anciana ridícula!», y enviaron el video a su madre. Pero ella, al verlo, no sintió la misma reacción burlesca de sus hijos, sino que, por el contrario, se sintió profundamente conmovida. Ver a su suegra con esa edad, reviviendo su juventud, le resultó una imagen muy tierna, y decidió colgarla a internet en sus redes sociales, donde se hizo viral en cuestión de horas. Pero la gran lección que le daría a sus nietos estaba a punto de llegar. El autor de la canción, un viejo músico retirado, muy famoso y admirado en la década del 60, conoció el video de la anciana y decidió averiguar dónde vivía. Cuando contó con el dato, le hizo llegar a su casa un disco original autografiado por él mismo y con una nota en la que decía: «Me has hecho revivir mis años de juventud, esos años en los que solo vivíamos el presente y soñábamos con un mundo mejor. Me has recordado que nunca se es lo suficientemente viejo para volver a soñar». Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.